Hola, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en una clase de literatura. En esta ocasión vamos a tratar sobre el modernismo. Recordemos que hay una generación española, en este caso la generación del 98, que tuvo mucha influencia del movimiento llamado modernismo. Hay que mencionar un antecedente sobre el modernismo. En este caso, los antecedentes van hasta Europa, porque va a recibir la influencia del romanticismo alemán y también del simbolismo francés. En ese sentido, esas dos corrientes van a ser también las que van a nutrir al modernismo. Algunos dicen, por ejemplo, que la influencia del modernismo va a venir desde el punto de vista filosófico, con el ansia de renovación intelectual que tenían justamente en Alemania. Entonces, lo que hace Rubén Darío es justamente consolidar como una escuela, un movimiento literario que va a influir a lo largo de, sobre todo, Hispanoamérica y también España. Entonces, conozcamos un poco más sobre el modernismo hispanoamericano. En el contexto, nosotros tenemos primero que se dio la Belle Époque, en este caso de 1871 a 1914. ¿A qué nos referimos con esta expresión francesa? Se utiliza para designar el periodo en que estaba sumida Europa, más o menos desde finales de la guerra franco-prusiana en 1871 hasta la Primera Guerra Mundial, que empieza justamente en 1914. Ahora, también va a coincidir un poco con la Segunda Revolución Industrial y la llamada paz armada. Eh, esta denominación va a abarcar pues no solamente a Francia, sino también a muchos de los países que viven en Europa o en Occidente de alguna manera. Ahora, hay que decir también que esta designación parte de una realidad que se estaba ya dando, ¿no? Recordemos nosotros que habíamos estado viendo cómo es que el capitalismo iba surgiendo poco a poco. Entonces acá va a haber una consolidación y además una imposición de nuevos valores, sobre todo a los países europeos. En este caso, gracias a, como mencionaba, el imperialismo, el fomento del capitalismo, también el crecimiento sobre los postulados de la ciencia y los progresos que tenía como los beneficios que le daba a la humanidad. Ahora, también vamos a ver en esta época transformaciones económicas y culturales que justamente generaba la tecnología y la ciencia y la moda, ¿no? Que influían en casi todas las capas de la población, es decir, no solamente en la aristocracia, sino también en esa clase trabajadora conocida como el proletariado. Muy bien, entonces, como había mencionado, eso es lo que va a traer en Hispanoamérica el surgimiento de metrópolis, es decir, de ciudades grandes, ciudades donde se va a concentrar la economía y la vida política de ciertos países. Por ejemplo, en América tenemos en Nueva York, ¿no? También a Buenos Aires, a Santiago de Chile, que se van a convertir en esas metrópolis que van a justamente modernizarse a todo nivel. Y la definición, por supuesto, tiene que ver con que el modernismo, ¿no? Se denomina así a la primera corriente literaria y artística gestada en América como respuesta a la decadencia social y económica de España y se dio de forma paralela a la generación del 98. Otros podrían quizá también conceptuar uh, una corriente literaria que reunió muchos valores literarios de otras corrientes más, que fue una forma de sincretismo. Justamente esa es una de las características que va a tener el modernismo
a partir de su creación. Veamos entonces algunas de las características. Una de las primeras, como había mencionado, es el sincretismo. Y en este sentido, se va a nutrir de escuelas, por ejemplo, de la francesa y esta escuela parnasiana o del simbolismo principalmente. ¿Por qué? Porque van a ser escuelas que le van a agregar, en el caso del parnasianismo, la elegancia, ¿sí? El significado de lo elegante, de lo perfecto. Y el parnasianismo está relacionado mucho con las ideas de perfección o estética clasicista, ¿no? Del clasicismo. Y por otro lado, el simbolismo le va a dar ese toque de sensorialidad o de sugerencia por parte de la poesía. Es decir, no te va a presentar una poesía donde tú puedas leerlo literalmente, sino te tiene que sugerir algo más. Más o menos como la metáfora, ¿no? No te mencionan los significados directamente, sino te los sugiere o te los evoca. Pero no solamente van a ser estos dos las influencias que van a tener, sino también vamos a ver que el romanticismo va a estar ahí también y de ahí hay una influencia en tanto que esta va a aportar con el sentimentalismo, el amor a la naturaleza y la búsqueda de la libertad. Por otro lado, también vamos a tener que eh, justamente autores como Le Conte de Liszt o Arthur Rimbaud van a ser poetas que van a influenciar mucho sobre la poesía modernista. Y ellos, por ejemplo, son uno. Le Conte de Liszt es parnasiano y por otro lado Arthur Rimbaud es un poeta simbolista, uno de los tres poetas malditos junto con Paul Verlaine y Charles Baudelaire. Entonces, estas estas dos escuelas van a influenciar mucho, como ya mencioné, con ciertas características. Por otro lado, tenemos el cosmopolitismo. En ese sentido, vamos a tener, por ejemplo, que el poeta considera al mundo como su patria. Por ello presenta una visión universal y su arte no se limita. ¿Qué quiere decir esto? Que esa ciudad que va a describir por momentos ciertos poetas modernistas o ese espacio donde vive lo va a hacer ver como un espacio universal, un espacio donde se puede encontrar en todo el mundo. Entonces no es un espacio netamente autóctono en la mayoría de los escritores, excepto Chocano, que Chocano sí parte de cuestiones autóctonas, pero la mezcla con cuestiones españolas y también universales. Entonces, en este sentido, la ciudad o el espacio que van a representar no solamente va a ser un espacio representativo de donde viven, sino también un espacio representativo de la urbe a nivel mundial o del espacio representado a nivel mundial. Y por ejemplo, eso podríamos verlo en exóticas, ¿no? O minúsculas de Manuel González Prada. Porque recuerden que justamente Prada tiene esa característica de cosmopolitismo a través de estos poemarios. Ahora, hay que decir que este autor también expresa estrofas francesas, italianas e inglesas hasta la influencia de la haiku. Recuerden ustedes, por ejemplo, que González Prada fue el introductor de estrofas como el rondel o el triolet, que dieron justamente ese cambio que estaba buscando la poética o en todo caso la literatura a nivel no solamente peruano, sino también hispanoamericano, ¿no? Eh, Prada también tenía un muy buen acercamiento al parnasianismo francés y justamente
por ahí también viene la influencia. Por otro lado, vamos a tener el exotismo. Recordemos que uno de los autores que hemos trabajado anteriormente también tenía esa característica exótica. Por ejemplo, lo hemos visto en Gustavo Adolfo Bécquer. En ese sentido, por ejemplo, Bécquer va a recordar el pasado, ¿no? El pasado español. Ahora, llevándolo a este concepto del exotismo hispanoamericano, vamos a ver que el exotismo hispanoamericano va a gustar de ambientes lejanos, distantes, de ese paisaje americano, de ese recrear de lo americano. Entonces, ahora, esa es una de las formas, el pasado, ¿correcto? Por ejemplo, en Alma América nosotros vamos a tener como esa comparación entre el pasado que tenemos a partir de lo indio y lo español, ¿no? Chocano es el cantor de América, como dicen muchos, pero es un cantor que justamente recuerda esos dos pasados, pero no son pasados nada pobres, sino son pasados imperiales, son pasados que son de clase alta o de sangre real, ¿no? Recrea entonces en Alma América ese América prehispánica y esa época de la conquista donde había justamente mucha influencia de parte de las culturas respectivamente. Ahora, no solamente el exotismo se va a ver desde ese punto de vista, sino también en la presencia de elementos extranjeros o procedentes de países lejanos. Por ejemplo, vamos a ver también el interés por la cultura griega, la cultura nórdica y oriental. ¿Cómo se va a ver esto? A través, por ejemplo, de referentes griegos, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace alusión a los personajes griegos y la belleza que suponen cada uno de esos personajes. Por otro lado, el esteticismo. Recordemos que la estética está relacionada mucho al clasicismo, es decir, a una estética que va a buscar constantemente la belleza. En este sentido, vamos a tener una estética de tendencia purista, ya que su finalidad no va a ser criticar, sino deleitar, mostrar cada vez más algo más bello, refinar la belleza del arte poético. Entonces, en este sentido, la estética se va a apoyar justamente en el gusto por lo sensorial. La musicalidad y el cromatismo le van a dar justamente esa vida que va a buscar el modernismo. Es decir, por ejemplo, a partir del cromatismo le va a dar color a las palabras y nos van a presentar imágenes muy coloridas. Citaría, por ejemplo, un poema de prosas profanas que se llama Sonatina, uno de los que explota el colorido, por ejemplo, y también Blasón, ¿no? Son dos de los poemas que explotan ese colorido dentro de la poesía de Rubén Darío. En Ariel, José Enrique Rodó va a justamente mencionar esas características que va a tener el modernismo. Y además, por otro lado, en su afán de renovación, va a mencionar que la juventud es el futuro de la sociedad, ¿no? Y ahí nos recuerda una frase, por ejemplo, que también decía González Prada. Los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba, en el sentido de la renovación que estaban buscando justamente a nivel estético, de pensamiento también político, social e ideológico. Muy bien, ahora tenemos por otro lado los iniciadores. El primero de ellos ha sido José Martí. José Martí
es un poeta que en sus poemas evidentemente está relacionado mucho por, o está influenciado mucho por escritores como Stephen Mallarmé, por ejemplo, ¿no? Y otros simbolistas también. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ismaelillo, publicado en 1882, algunos consideran que se adelanta justamente a los presupuestos modernistas por el dominio de la forma sobre el contenido, es decir, el dominio de la musicalidad sobre todo. Y también Versos Sencillos, que es un poemario decididamente modernista, en el que temáticamente pues predominan cuestiones autobiográficas y también de carácter popular. Ahora, el mismo Martí no calificó sus versos, por ejemplo, como versos endecasílabos y hirsutos, nacidos de grandes miedos o de grandes esperanzas, de indómito amor de libertad o de amor doloroso a la hermosura. Eso es lo que dice, por ejemplo, José Martí. Por otro lado, tenemos también a José Asunción Silva. En el caso de Asunción Silva, nosotros vamos a tener también que igual al mismo estilo de José Martí se va a ver influenciado por los simbolistas y también por los románticos. Y la poesía de José Asunción Silva va a negar en cierto sentido su acercamiento con el modernismo, ¿no? El mismo Asunción Silva lo decía. Sin embargo, pues hay que ver que tiene esa calidad modernista porque por el colorido, por el cromatismo, ya lo vemos desde el título nada más cuando dice nocturno, y por otro lado también de la musicalidad. Ojo que estamos viendo acá un adelanto justamente de lo que va a ser el modernismo. Ellos netamente modernistas no son, pero ya se acercaban un poco a lo que es el modernismo. Y por otro lado tenemos también a Manuel González Prada. Prada en minúsculas exóticas y presbiterianas va a justamente introducir lo que habíamos mencionado anterior, ¿no? Esa influencia que va a tener de los simbolistas franceses, sobre todo de Baudelaire, Verlaine, Rimbaud y Mallarmé, y por otro lado también de los alemanes Goethe, Schiller y Heine, ¿no? A los cuales había traducido también. Él renueva, como mencioné, esta lírica castellana a través de la introducción de nuevas estrofas y nuevos versos, nuevas métricas que también provenían justamente del medioevo francés e italiano. Ahora, por otro lado, vamos a tener que eh, temáticamente se haya vinculado al romanticismo, pero es un romanticismo rebelde, donde también va a expresar sus preocupaciones políticas y sociales. Por otro lado, hay que decir que, como había mencionado, ¿no? Estos versos están muy influenciados de esos dos puntos de vista, entonces, el simbolismo y el romanticismo. Y tenemos a los representantes netamente, por ejemplo, en el caso de José Santos Chocano, que va a utilizar mucho la musicalidad, sobre todo a través de, por ejemplo, aliteraciones, ¿no? Hay uno de los poemas muy conocidos de Chocano que se llaman Los caballos de los conquistadores, donde utiliza la S como si fuese el viento que se puede sentir a través de la poesía y a través de esa aliteración da justamente ese viento que producen los caballos. Julio Herrera y Reisig, por ejemplo, también en Las Clepsidras tiene un poema que se llama Claroscuro. Ahora, en Claroscuro nosotros tenemos justamente el paso del día donde nos va a presentar la mañana y el atardecer y la noche.
Y a través de los no colores presentados directamente, sino de la sugerencia del color, a través de la representación, por ejemplo, de la mañana, nos va a presentar la luz, nos va a presentar colores muy fuertes, ¿no? Y a- con el paso del tiempo en el día, nos va a ir presentando ya los colores más oscuros y tenues poco a poco. Entonces ese es el trabajo de Julio R. Reisig, por ejemplo. En el caso de Leopoldo Lugones también igual va a tener ese tipo de influencia en la musicalidad y también en el cromatismo, ¿no? Sobre todo lo podemos ver eso en los crepúsculos del jardín, donde maneja ese cromatismo muy eh, justamente presentado a través de los colores. Ahora hablando de Rubén Darío, vamos a hablar netamente de su poemario Azul y antes de ello su biografía. Él nace en Metapa, Nicaragua, en 1867 y su nombre verdadero era Félix Rubén García Sarmiento. Le había dirigido periódicos como La Unión en Salvador y bueno, posteriormente se casó con Rafaela Contreras. En Guatemala fundó El Correo de la Tarde y su abundante obra dio justamente lugar al movimiento poético llamado modernisto, que significó una revelación en el lenguaje y el estilo poético. Hay que decir, por ejemplo, que esta renovación literaria le va a costar mucha crítica a Rubén Darío, puesto que hubieron muchos enemigos literarios, por supuesto, políticos también, e ideólogos, que se enfrentaron a Rubén Darío. Pero Rubén Darío era un también rebelde de la época, era una persona que se podría considerar, digamos, que tenía ideas independientes, que se sabía defender. En una entrevista, por ejemplo, ¿no? que le hicieron a Rubén Darío, el periodista le dice pues qué opinaba sobre los enemigos que estaba teniendo. Y entonces él, en una forma de parafraseo de un poema de Goethe, de Johann Wolfgang Goethe, le dice algo como esto: Sancho, si los perros ladran, es señal de que avanzamos, ¿no? Y ojo con esta aclaración. Esto que acabo de citar jamás lo dice el Quijote dentro de la obra de Cervantes, no, sino que es un parafraseo que hace Rubén Darío de uno de los versos de Goethe, que justamente traducido al español viene a tener más o menos esa forma. Con eso, Rubén Darío estaba diciendo que hay algo de relevante justamente en su poesía y eso hace que los demás hablen de su poesía y critiquen su poesía y está logrando su cometido justamente, el hecho de que discutan o valoren su poesía, aunque lo hayan hecho de mala manera, pero hay algo ahí que está pendiente, ¿no? Bien, hablemos entonces ahora de las características que tiene, por ejemplo, la literatura o la poesía de Rubén Darío. Por un lado, por ejemplo, tenemos ese virtuosismo verbal, en el sentido de que crea palabras, es decir, neologismos, incluye palabras americanas. En este sentido tenemos los americanismos. O por otro lado también los anglicismos, que son la inclusión de palabras francesas, ¿no? Por solamente mencionar algunos, diríamos por ejemplo una palabra que encontramos en prosas profanas es bouquet, por ejemplo, es poema, ¿no? Caoli, por ejemplo, también igual, ¿no? Entonces, son palabras que va a incluir Rubén Darío en el sentido de anglicismo. Y por otro lado, también los neologismos como emburriar, ¿no? O palabras que ustedes pueden ver ahí en la imagen. Que van a ser inclusiones o van a ser creaciones que va a tratar de renovar la lengua castellana en ese sentido. Hay que decir también pues que en ese sentido el virtuosismo verbal
en cierto sentido va a haber una elegancia porque Darío va a utilizar pues palabras también cultas. Referencias a la mitología griega, en este caso suele mencionar por ejemplo centauros, sátiros, ninfas, entre otros personajes de la mitología grecolatina. No solamente esos, sino también por ejemplo al cancerbero, o al perro cerbero, ¿no? Que es mencionado también en la Divina Comedia, ángeles, dragones, ¿no? En fin, o musas que van a servir para que pueda Rubén Darío representar la belleza que él quería proyectar a través de sus poemas. Por otro lado vamos a tener la diversidad métrica. En el caso, por ejemplo, de sonatina, se manejan versos o en diversas métricas, ¿no? Podemos observar en sonatina que hay ese cambio de la cantidad de versos que se va a manejar en cada uno de las estrofas justamente, ¿no? Entonces llega por ejemplo de este versos bisílabos, es decir, versos de dos sílabas nada más, hasta los alejandrinos que vendrían a constituir versos de 14 sílabas. Muy bien, ahora conozcamos un poco más sobre Azul. Azul fue un libro publicado en 1888 y Azul marca el inicio del modernismo. Para recordar en este sentido, hay que decir que, por ejemplo, Prosas Profanas, publicada posteriormente en 1896, va a ser el poemario típico modernista. Y por último, Cantos de Vida y Esperanza va a suponer la decadencia de su obra poética modernista. Entonces marquemos tres instantes en la obra de Darío. Azul, que ya proyectaba un poco del modernismo que estaba surgiendo y que se inicia justamente con este poemario. Luego, el poemario típico modernista que es Prosas Profanas, que va a justamente presentarnos esta diversidad de métricas con el predominio del alejandrino, eh, la expresión elitista a través de la presencia de personajes elegantes, por ejemplo como la princesa, ¿no? Reyes, ¿no? En fin. O también la musicalidad o el colorido que le va a dar a los seres y a los objetos, la presencia de los seres mitológicos, por ejemplo, la presencia de las voces extranjeras que habíamos mencionado, o la presencia también de elementos exquisitos como el cisne, los personajes aristócratas o los palacios, ¿no? Todo ello va a hacer que Prosas Profanas, por ejemplo, sea un poemario netamente modernista. Pero en esta ocasión vamos nosotros a detallar cómo fueron estos inicios del poemario Azul. Entonces, además, Azul contiene cuentos. Los más conocidos son, por ejemplo, el Rey Burgués, el Sátiro Sordo y el Pájaro Azul. Dentro del mismo poemario Azul destaca una sección llamado Año Lírico. Y justamente es lo que nosotros vamos a analizar. Año lírico contempla las cuatro estaciones justamente, no llamada de manera directa como primavera, invierno, no, sino le pone palabras equivalentes como primaveral, estival, ¿no? ¿Qué podemos observar, por ejemplo, en primaveral? Lo primero es que, y a lo largo de todo el poemario Azul, es que en algunas ocasiones, por ejemplo, el poemario va a tener una rima asonantada. ¿Qué quiere decir esto? Que van a rimar o que van a coincidir vocales y consonantes al final del verso. Pero no solamente eso, sino también va a tener rima asonantada. Solamente que en este caso, en año lírico, en primaveral, no se va a observar esa rima asonantada. Por, por el contrario, sí vamos a tener la inclusión del verso libre, es decir, no va a rimar, ¿no?
como ustedes pueden observar en los versos posteriores. Ahora, a nivel de contenido o de temática, nosotros vamos a tener, por ejemplo, que hay un tono de exaltación, es decir, ánimo. ¿Y qué es lo que exalta en estos versos? Por ejemplo, la belleza de la naturaleza, ¿no? Por otro lado, también vamos a tener que va a exaltar esa relación sentimientos naturales. Es decir, va de alguna manera relacionar a la amada con la naturaleza, o a la amada la va a incluir dentro de la naturaleza y va a hacer una especie de símil o de asimilamiento entre la amada y la naturaleza. Entonces, en este sentido, la amada tendrá una significación primaveral. ¿Y qué quiere decir eso? De florecimiento. ¿De qué? De su belleza. De todo lo que tenga que ver con ella. Por otro lado tenemos, y otra vez insisto, esta es la sección llamada año lírico, estival. Y en estival vamos a tener, por ejemplo, que se va a presentar mucha plasticidad. Es decir, a través de las palabras trata de pintarnos un escenario Rubén Darío. Y justamente de lo que estoy marcando, ¿no? Todo esto va a ser plástico, va a ser que sea como una pintura que nosotros podamos observar a través de las menciones que hace Rubén Darío en este poema. Por otro lado tenemos, por ejemplo, autumnal, ¿no? Donde nos va a presentar justamente este tono nostálgico a través de los versos mencionados, ¿no? Todos ellos justamente van a dar ese color, por ejemplo, en pálidas tardes, ¿no? O a través de esa musicalidad de los lamentos, los suspiros, los sueños dulces, las tristezas íntimas, dice, ¿no? Entonces, a través de esa musicalidad también nos va a situar en este tono nostálgico de esta estación autumnal. Por otro lado, vamos a tener también invernal, y en este sentido eh, nos va a presentar justamente ya un tema amoroso, ¿no? Eh, Acá esta estación va a estar dirigida justamente a la búsqueda de el calor, pero el calor a través de qué? El calor a través del ímpetu, y el calor también a través de estos recuerdos por el ser amado. En este sentido, vamos a ver que el tema amoroso y quizá un poco erótico va a estar presente en invernal. No solamente el erotismo se va a presentar acá en azul, sino también en un poema llamado Mía, que está en prosas profanas, ¿no? Y en otros poemas más. Evidentemente la temática de Rubén Darío no solamente pasa sobre estos, sino también sobre la belleza, ¿no? Sobre la obsesión de la belleza y la perfección, ¿no? La sensualidad, lo exótico, la naturaleza, el arte mismo, ¿no? En fin. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con este panorama de manera general que vamos a analizar posteriormente en una clase ya de reforzamiento. Espero que te haya gustado la clase y nos vemos hasta una próxima.